¿Y cómo van las cosas, Juan Pablo? Bien, ¿Bien? sí. Acabo, hoy día me puse. Que se llama Doctorado en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología. Eh, entonces tenemos estudiantes que en su mayor parte son psicólogos, pero hay de otras profesiones también. Eh, y en general yo diría que el interés, por supuesto, dada la naturaleza de nuestro programa, siempre ha sido la mirada multidisciplinar, las trayectorias del desarrollo y la psicopatología, un poco lo que tú generalmente has trabajado en tus distintos programas de investigación a lo largo de tu carrera. Así que estamos muy contentos aquí de tenerte hoy día. Bueno, veo que ya hay varios estudiantes, ya tenemos 27 estudiantes, así que parece que hay más gente de la que tenemos. Ya, bueno, Realmente hacemos abierto este programa. Entonces, bueno, te voy a presentar y partimos. Primero, bueno, muchas gracias a todas y todos los que se están conectando hoy día. También darle la bienvenida a Javiera Dueñas, que está ahí con la cámara apagada, pero eh, ahí la aprendió. Javi Dueñas es la nueva coordinadora del doctorado en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología y entiendo que este sería su estreno en sociedad. Así que bienvenida, Javiera. Esperamos que te vaya muy bien en tu labor y tu trabajo con nosotros. Estamos contentos de que llegues. Nos hacía ya falta poder contar con alguien a tiempo completo, así que muchas gracias por postular a este cargo y bueno, bienvenida entonces a esta nueva etapa también en tu carrera. ¿Okay? Muchas gracias. Bueno, hoy día estoy muy contento de poder presentar por tercera vez en estos coloquios al doctor Juan Pablo Jiménez. Y estaba pensando un poco cómo presentarlo hoy día en esta tercera ocasión. La verdad es que, claro, uno refiriéndose a su currículum como médico, ¿verdad? Psiquiatra, doctor en medicina en la Universidad de Ulm de Alemania. Y bueno, toda su trayectoria que podríamos estar hablando un día de esto, ¿verdad? Actual director del Instituto Milenio de Depresión y Personalidad, profesor titular de la Universidad de Chile, en realidad, bueno, una trayectoria vasta, extensa, influyente, pero creo yo que la mejor forma quizás de presentarlo es decir que el doctor Jiménez es un referente internacional en psicopatología, en salud mental, en psicoterapia y en las ciencias clínicas en general, yo creo. Su aporte, en mi opinión, es inconmensurable a la disciplina, a la ciencia, y por supuesto, y no menos importante, a la formación de profesionales de la salud mental en nuestro país y en el mundo. Así que bueno, me siento muy orgulloso y contento de que el profesor Jiménez nos acompañe, se haga parte y de alguna manera nos reconozca también a nosotros estando aquí. Eh, eh, Espero seguir aportando también con estas instancias a extender su legado y fomentar en el fondo el reconocimiento hacia su persona. La verdad es que, insisto, él es uno de los grandes referentes en Chile en esta área. Así que bueno, muy feliz Juan Pablo de tenerte. Tu presentación de hoy día se llama De la medicina basada en la evidencia al caso particular, un gran tema, ¿no es cierto? Y específicamente se dirige al caso de la depresión, que ha sido uno de los grandes temas que tú también has estudiado a lo largo de tu carrera como investigador, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, yo voy a estar acá, Juan Pablo, y te voy a ayudar con las preguntas hacia el final. Y si quieres te aviso el tiempo o te, bueno, avísame unos 10 minutos antes de acuerdo, te voy a avisar 10 minutos antes para que tengamos tiempo de preguntas. Bueno, para redondear, ¿no? súper, súper bien. Adelante, profesor, muchas gracias. Ya, muy bien, Jaime, muchas gracias por tus palabras. Mira, yo quiero partir diciendo de que, o sea, efectivamente, esta es la tercera vez, pero ahora yo quiero hablar de algo que en realidad los investigadores solemos no hacer, y hablar de cómo podemos nosotros
aplicar todos los distintos modelos etiopatogénicos, todo lo que sabemos y que nos habla la medicina basada en la evidencia, pero en un caso particular. Ahora voy a hablar como un clínico, por así decirlo, ¿te fijas? Como un clínico crítico. Mira, yo diría que me he pasado prácticamente mis 40 años o más, no sé cuánto ya, de profesión, tratando de convencer a los clínicos que es necesario ampliar el conocimiento para el conocimiento que el clínico tiene a su disposición, ampliándolo hacia los hallazgos de la investigación y hablando acerca de la falencia o de las carencias, de los huecos que el conocimiento clínico tiene y por qué necesita la investigación. La investigación en realidad llega a conocimientos generales, conocimientos científicos, conocimientos que se llaman normativos, nomotéticos, se llaman así técnicamente, pero el clínico se enfrenta a casos particulares que siempre son diferentes uno de otro. ¿Mm? Entonces ahí hay un problema, son dos visiones de mundo, ¿te fijas? Son dos visiones y dos maneras de ver las cosas. Y como digo, ahora yo quiero hablar en este último coloquio, así como hablé las veces anteriores acerca de cuáles son las dificultades de investigar y de conocer más acerca del tema de la depresión, ahora yo quiero hablar de lo contrario. Habiendo asumido que tenemos una serie de hallazgos, bueno, ¿cómo eso se pueden aplicar al caso clínico concreto? Y ahí voy a hablar también, y eso va a ser como lo más nuevo, por así decirlo, aun cuando podría hablar mucho más, digamos, es sobre el juicio clínico. O sea, voy a hablar qué es lo que es el juicio clínico, o sea, ese acto, esa actividad mental que el clínico permanentemente está haciendo, digamos, para reunir todo el conocimiento que tiene de toda la investigación, pero además de todo el conocimiento personalizado y singular que tiene de ese paciente que tiene enfrente para poder ayudarlo. Ya, adelante entonces, vamos a empezar. ¿Ya? Como todas las presentaciones, voy a hacer una declaración de intereses. La verdad es que no tengo conflicto de interés y este es el financiamiento de todo lo que hemos hecho y lo que especialmente de los últimos años. Y el esquema, entonces voy a hablar un poco qué es lo que somos, desde dónde estoy hablando como director del Instituto para Investigación en Depresión y Personalidad, cuál es nuestra perspectiva de estudio de la depresión. Y después de hablar del problema que tenemos con la depresión, voy a recordar un poco esas ideas del pleomorfismo, o sea, clínico de la depresión, o sea, la heterogeneidad de la presentación clínica de la depresión. Pero después y aquí empiezo a acercarme al tema, qué es lo que hemos aprendido en estos 6 años, digamos, que llevamos ya desde 2014 a 2020 acerca de depresión, qué es lo que sabemos, y voy a presentar la depresión como una patología compleja, y de ahí voy a empezar a hablar de las diferencias de enfoque entre el científico, que se enfrenta a una realidad a la cual tiene que, digamos, de la cual tiene que deducir o inducir más bien realidades universales, y el profesional que está al servicio en realidad de otra cosa. Después voy a hablar sobre las guías clínicas y la medicina basada en la evidencia, cuál ha sido la recepción de las guías clínicas por parte de los clínicos, finalmente el juicio clínico, y voy a terminar proponiendo un modelo escalonado de diagnóstico de la depresión. Esto en realidad está todo incluido. Voy a hacer un resumen en esta presentación del capítulo 16, que se llama Modelos en Depresión y Juicio Clínico, o cómo usar diferentes modelos etiopatogénicos con un paciente particular, que escribimos junto con Alberto Boto, y que es el último capítulo de este libro, que también fuimos nosotros los editores, de la cual Jaime Silva también y muchos otros participan con diferentes artículos. El libro tiene 16 capítulos, y lo que hace el libro, este libro está saliendo en estos días, en este mes sale,
lo que revisa son las diferentes teorías y modelos que buscan explicar las causas de la depresión desde las diferentes perspectivas, desde el nivel molecular hasta el sociocultural. Y el objetivo del libro es proporcionar a profesionales como psicólogos clínicos y psiquiatras un mejor conocimiento de la interacción de los diferentes niveles etiopatogénicos con el fin de ayudarles a tomar las mejores decisiones terapéuticas en el tratamiento de pacientes con depresión. Y eso es lo que precisamente trata este capítulo 16 que yo voy a presentárselos ahora, después de presentar lo que hacemos en MIDAP, ¿no? Pero déjenme hablar un poquitito de quiénes somos, el Instituto Milenio para Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. Tiene un financiamiento de 10 años y surge de ciertos antecedentes de un núcleo Milenio anteriormente, de todo el programa de doctorado de la Universidad Católica, Universidad de Chile, de investigación en psicoterapia, desde el año 2007, y también de nuestra actividad en la Sociedad de Investigación en Psicoterapia. Y de muchos otros antecedentes en realidad, pero los antecedentes de este grupo de investigación vienen de los años 90. Los objetivos del MIDAP son consolidar un centro de investigación de relevancia nacional e internacional, capaz de generar conocimiento científico sobre depresión y personalidad, y este aquí es muy importante porque ustedes son, la mayoría de los que me escuchan seguramente son gente joven, contribuir decididamente a la generación de capital humano avanzado, también hacer una contribución relevante a las prácticas y las políticas nacionales de salud mental mediante la difusión sistemática. Yo estoy haciendo eso ahora con ustedes, por eso que a mí yo les agradezco la invitación. Una de las misiones nuestras es precisamente difundir el conocimiento y en ese sentido también nos interesa, y eso es lo que hacemos, en realidad estamos ejerciendo una influencia, estimamos, favorable en el prestigio internacional de la investigación chilena a través de publicaciones. La verdad es que nos hemos convertido en un centro en realidad bastante atractivo también desde el punto de vista internacional. Ustedes ven, al año 2021 tenemos 188 investigadores de los distintos niveles, desde investigadores asociados hasta investigadores asistentes. Hay mucha gente joven, hay colaboradores, hay estudiantes de doctorado, estudiantes de magíster, y hay también estudiantes de pregrado. El financiamiento que hemos tenido nosotros en estos 6 años alcanza los 3,5 millones más o menos de dólares, lo cual en realidad les puede parecer mucho, sin embargo no es tanto para las necesidades. Yo conozco muchos programas de investigación en el mundo que son de 10 millones de dólares para arriba, digamos, que serían los equivalentes a los nuestros, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hicimos científicamente durante los primeros 5 años? En realidad lo que hicimos es mapear el territorio de la depresión en Chile, anidada en el funcionamiento de la personalidad. ¿Por qué depresión? Porque ustedes saben, es un problema mundial que produce altos niveles de discapacidad, es una carga individual y social con un alto grado de gasto en salud mental, y porque tenemos ya una serie de intervenciones validadas y comprobadas científicamente a los niveles primario, secundario y terciario. Ahora, en Chile, la prevalencia de depresión es alrededor de un 20% más que el promedio mundial. En Chile, la depresión diagnosticada en la última encuesta nacional de salud era del año 2017, era del 6,2, en el mundo es un poco menos de 5, y eso equivale a un 20% más de prevalencia de depresión conspicua. Pero la verdad que los síntomas depresivos, y aquí voy a hablar un poco más adelante sobre eso, o sea, todos los sistemas de screening, de escaneo que se hacen a nivel epidemiológico, en la cual se aplican instrumentos para medir síntomas, síntomas depresivos, síntomas ansiosos de la población, es habitualmente un poco menos del tercio, o sea, un poco más del tercio del índice de depresión conspicua clínicamente diagnosticada, y alrededor del 16%. Obviamente eso ha cambiado
ha cambiado a propósito de la pandemia, ciertamente ha aumentado mucho, voy a hablar un poco sobre eso, pero desde ya quiero decir de que hay que diferenciar estos dos niveles. El primer nivel, digamos, cuando se hace el screening o se dice ha aumentado la depresión, ha aumentado la angustia en Chile, la pandemia, la salud mental, bueno, lo que se está midiendo generalmente son instrumentos como el PHQ-9 u otros instrumentos semejantes que se están midiendo el nivel de síntomas depresivos, síntomas ansiosos, pero eso en realidad son síntomas de malestar subjetivo. ¿Mm? O sea, todos tenemos derecho a sentirnos mal, pero no significa que estemos enfermos. Todos tenemos derecho a estar un poco bajoneados, a estar un poco ansiosos, pero no alcanzamos a estar necesariamente enfermos. Eso es muy importante que lo tengan, que quiero transmitirlo ya en un mensaje, porque hay una enorme confusión en la población y una enorme confusión en los medios al respecto. Bueno, ¿por qué depresión y funcionamiento de personalidad? Porque la personalidad es un factor de predisposición o de vulnerabilidad para el desarrollo de la depresión. La personalidad es el hecho, la personalidad es, es el hecho en el cual se desarrolla la patología. ¿Mm? Entonces, es el contexto inmediato de la patología conspicua. Ahora, los rasgos de personalidad, además, y eso lo hemos probado, incluso Jaime Silva también tiene investigación al respecto, influyen en la forma en que la depresión se manifiesta clínicamente, o sea, tiene un efecto patoplástico, y los rasgos de personalidad a su vez determinan los procesos de cambio psicológico y la eficacia del tratamiento. Distintos estilos de personalidad producen en realidad distintos tipos de procesos de cambio psicológico. Entonces, esta es la perspectiva que tenemos, es una perspectiva multidimensional. Está la depresión anidada en la personalidad, en su contexto inmediato, pero ahí hemos estudiado depresión y cultura, depresión y contexto social, dentro de la perspectiva evolucionaria, las cogniciones, las emociones y la conducta, la psicofisiología, la genética, en fin. Por lo tanto, si ustedes se fijan, nuestra perspectiva es una perspectiva bastante compleja. Kenneth Kendall le llama esto pluralismo explicativo e integrativo. En realidad estamos estudiando un fenómeno complejo, el fenómeno de redes, si ustedes se fijan, ¿no? Piensen ustedes, la ciencia trata de, es decir, le tiene pavor a este modelo, porque resulta que aquí se produce la enorme confusión. ¿Cómo determinar efectivamente cuando hay tanta interacción entre las distintas variables que se estudian? ¿Cómo determinar si una variable efectivamente modifica o no modifica la otra? Es una alta capilla. Y ese problema que tenemos nosotros en la ciencia y que en realidad recién estamos enfrentando en sus propios méritos, porque el siglo XX fue, y anteriormente, digamos, estoy hablando de psiquiatría especialmente, se aplicaron las reglas del modelo médico, o sea, perdón, del modelo científico. Puede decir, el modelo empírico, el modelo experimental, que tiene que tratar de simplificar las cosas, de aplicar la navaja de Occam, o sea, de aplicar dos variables totalmente aisladas, en fin, etcétera, tratando de que no haya variables confundentes, en fin, etcétera. Bueno, pero eso es lo que el clínico enfrenta diariamente. El clínico diariamente está enfrentado a esto, a este tipo de enredo o de complicación. Por lo tanto, en el estudio tenemos que necesariamente, si queremos realmente dar cuenta de la realidad a nivel, estoy hablando a nivel científico, tenemos que enfocarnos desde el punto de vista de la interdisciplina, desde el punto de vista de la transdisciplina. ¿Mm? Ahora, nosotros este es nuestro trabajo científico. En estos años hemos publicado más de 280 publicaciones, en realidad, porque cada semana se aumenta, estamos cerca de las 300 ya, lo cual es un estándar bastante bueno, de los cuales la mayoría, aquí pues son 250, la mayoría son de revistas indexadas del mejor nivel. ¿Mm? En suma, ¿qué hemos aprendido en estos años? ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que la depresión es un concepto polisémico, o sea que tiene mucho significado, y que es un constructo psicopatológico heterogéneo, que está inserto y depende de variadas funciones psicológicas que agrupamos en el concepto de personalidad, aun cuando hay más variables todavía, pero esa es la que estudiamos con más detalle. Y la depresión es un fenómeno complejo, es decir,
entendemos por complejidad la combinación de factores clínicos, por ejemplo, diagnósticos, distintos tipos de depresión, que ya la psicopatología diferencia, factores biológicos, marcadores de algún tipo, factores socioeconómicos, culturales y ambientales y comportamentales que se asocian estadísticamente con el pronóstico clínico. Ahora, lo que hemos aprendido, y que realmente me ha llevado a mí a cambiar un poco, a dar vuelta un poco patas, digamos, poner de cabeza todo el modelo médico que yo tengo dentro de mi cabeza, en el cual me formé, es que los determinantes sociales, y entre ellos la adversidad temprana, tiene una importancia enorme en la causación de la depresión, de los trastornos comunes de salud mental y yo diría de todos los, prácticamente de toda la salud mental. También hemos aprendido que diferentes perfiles depresivos, estilos relacionados con estilos de personalidad, ya sean autocríticos o dependientes, que tienen especificidad fenotípica, psicológica y neurofisiológica que requieren estrategias psicoterapéuticas diferenciadas. Entonces, en resumen, la depresión no es una enfermedad homogénea y su tratamiento debe ser ajustado al tipo de perfil depresivo que exhibe el paciente. Esto sería la primera conclusión que yo podría decirles de lo que sabemos de una medicina basada en la evidencia y que tenemos que tener en mente cuando vemos un caso clínico particular. O sea, cómo nosotros no estamos enfrentando a la depresión, estamos enfrentando pacientes que tienen síntomas depresivos, que tienen una severidad, una complejidad tal que los constituye en enfermos depresivos, pero esa enfermedad o esa condición patológica está inserta en un contexto que tenemos que estudiar en detalle para poder dar cuenta de la forma más precisa posible de la especificidad y la singularidad de este paciente que está por delante. ¿Ah? Eso es lo más importante. Por lo tanto, dos conceptos centrales, el concepto de patología compleja, repito, y la importancia teológica de la adversidad de vía temprana, que son los determinantes psicosociales. Y voy a reiterar que es una patología compleja, ya les dije, que son esta combinación de factores clínicos, biológicos, socioeconómicos, etcétera, ambientales, que se asocian estadísticamente con el pronóstico clínico. Por lo tanto, un paciente individual puede tener factores protectores o factores de riesgo en cualquiera de estos dominios. Puede tener más factores de riesgo biológico o socioeconómico o ambientales, digamos. Y aquí les voy a hablar, o sea, que aquí no les voy a hablar, sino sabemos de los determinantes sociales, es distinto, totalmente distinto en cuanto a la probabilidad de enfermarse de depresión, o enfermarse de ansiedad, e incluso enfermarse de cualquier enfermedad médica, si uno vive en la dehesa, que si uno vive en los Bajos de Mena de La Pintana. Eso es un hecho científico, o sea, aquí no hay, esto no es un tema político, o sea, es un tema político, pero no es un tema ideológico, es un tema absolutamente claro como el agua. Ahora, el nivel de complejidad, por lo tanto, total va a resultar de la suma de los riesgos. Entonces, piensen ustedes, lo que tenemos que hacer con un paciente particular, nuevamente, es tener en vista todo esto. Este es el ámbito. Obviamente tenemos que ver todos los factores clínicos y analizar el paciente en su realidad diagnóstica y clínica, pero también tenemos que tener un ojo y tenemos que tener en mente, digamos, el panorama o el contexto biológico en el cual se inserta ese paciente, los antecedentes familiares, etcétera, etcétera, socioeconómico, los culturales, muy importante, ahora que hay tanta migración, por lo tanto llegan personas de otras culturas, llegan haitianos que hablan otro idioma, los factores ambientales también, distinto a la situación de vida actual, y lo que tienen que ver con la conducta que tiene también, porque eso es muy importante. Entonces, la complejidad, hay un concepto que es el concepto de complejidad acumulativa que intenta explicar con los factores de riesgo, cómo los factores de riesgo se acumulan e interactúan para influir en los resultados de la atención en salud. Son programas de investigación. Todavía no estamos en el caso clínico particular, ¿te fijas? Pero yo le estoy dando desde la investigación, desde la medicina basada en la evidencia, le estoy dando como, ¿quién dice? Las líneas que nos van permitiendo justificar o desde ahí cómo podemos llevar este conocimiento al caso clínico particular. Por lo tanto, los factores de riesgo clínicos, socioeconómicos, culturales,
complican los resultados de la atención en salud porque perturban, ¿por qué? Perturban el equilibrio entre lo que se llama la carga alostática del paciente, o sea, todos estos factores de riesgo son una carga. Ustedes saben lo que es la homeostasis, ¿ah? Es ese equilibrio interno. La alostasis vendría a ser el equilibrio externo, ¿me entiende? La carga alostática. O sea, cómo son estos factores externos que tienden a quebrar nuestro equilibrio interno. Por lo tanto, son el número y dificultades de las demandas cotidianas, incluidas las demandas de autocuidado, y el equilibrio entre la carga alostática y la capacidad del paciente precisamente de satisfacer las demandas alostáticas. Ahí, cuando se produce ese quiebre, ahí se produce la enfermedad. Ahora, nosotros pensamos que más que severidad, que es el criterio básico de los sistemas nosológicos en boga actualmente, que dicen ya, cuando la sintomatología es demasiado severa, ¡pum!, ahí la persona pasa la línea de corte y está enferma. Nosotros pensamos que en realidad el concepto de complejidad que puede incluir o que incluye la severidad es un concepto mejor para la indicación y para el escalamiento de los tratamientos, solamente porque la complejidad nos va a incluir toda esta información compleja de la cual les estoy hablando. Y aquí ustedes ven el factor P, es un Absalom Caspi, que es un epidemiólogo y un genetista inglés, en realidad, estudiando una gran cohorte. Él tuvo mucha importancia en todo esto que se llamó digamos, toda esta división epidemiológica entre los factores externalizantes e internalizantes. Bueno, él actualmente, o sea, hace un poco tiempo atrás, dijo que había hecho un reanálisis de todos los datos y él pensaba que aparecía un factor general de psicopatología que le llamó el factor P, que en realidad explica mejor toda la varianza de los resultados que se tiene en este momento. Entonces, aquí él planteó lo siguiente: el factor P, dice, muchos individuos manifiestan un breve episodio de un trastorno individual asociado al género. Por ejemplo, las mujeres tienen más depresión. Ese otro punto que yo no les había explicado, me lo salté. Las mujeres en Chile tienen 5 veces más depresión que los hombres, cosa que nos produjo un shock, en realidad, cuando nos dimos cuenta, cuando lo supimos, eso de la última encuesta, porque del Nacional de Salud. En el mundo la proporción es de 12:1, y aquí es de 13:1. Bueno, perdón, de aquí es de 5:1. Por lo tanto, eso, y sabemos quiénes son esas mujeres. Esas mujeres son las mujeres pobres y las mujeres poco educadas. O sea, las mujeres que tienen probablemente un factor P más acentuado. Yo les voy a decir entonces, vamos entendiendo qué es lo que es el factor P. Dice, estos individuos que manifiestan un episodio de un trastorno individual asociado a género, un conjunto menor de esos individuos progresan a desarrollar un trastorno externalizante o internalizante crecientemente discapacitante, como ustedes ven, a medida de la persistencia, ustedes ven persistence hacia arriba, y de ahí uno incluso mucho menor progresa a una elevación extrema de P, finalmente apareciendo trastornos del pensamiento. Es lo típico de las depresiones psicóticas. Entonces, cuando vemos un paciente, te fijas, cuando vamos a decir que tiene un factor P muy alto, es cuando se acumulan todos los factores, cuando hay mucha acumulación de factores causales de todos estos ámbitos, ahí probablemente son, aun cuando este es un concepto estadístico, pero podemos pensar en los individuos particulares, puede ser una manera de referirse a una carga etiopatogénica muy acentuada. Son los pacientes más graves, los pacientes más complicados. Ahora, en el estudio de depresión, como ya les anticipé, enfrentamos un problema difícil, que es el problema de la heterogeneidad clínica, el pleomorfismo clínico de la depresión, porque como ustedes saben, es una condición extremadamente heterogénea. Ahí tienen un libro que antecede al nuestro, de varios años atrás, que si dice tristeza o depresión, precisamente trata de este tema. Es de unos franceses, en realidad.
La depresión puede ser un diagnóstico psiquiátrico, puede ser la respuesta a una tragedia como la muerte de un familiar, puede ser la expresión de una forma pesimista de ver la vida, cuando hablamos de personalidad depresiva, o un temperamento afectivo, digamos, un estado emocional transitorio, puede ser un estado subyacente a quejas como la fatiga, la debilidad, la falta de energía, el insomnio, el dolor de espalda, el dolor de cabeza, cuando la persona no tenga conciencia que está deprimido. Un técnico, un psicólogo o un psiquiatra puede decir: usted está deprimido. La fatiga, la debilidad, la falta de energía, el insomnio, todo esto se refiere a un constructo que nosotros llamamos depresión. Puede ser la respuesta a la expresión de una condición médica, por ejemplo, típicamente el hipotiroidismo es una enfermedad que se da, que es muy parecida a la depresión en su manifestación clínica, y también, y eso lo hemos aprendido claramente el último tiempo, y ha sido motivo de controversia incluso por los medios, puede ser la expresión del malestar sociocultural. La verdad es que en el estallido social que vimos en el año 2019, habían letreros que decían: no era depresión, esta era rabia, o era capitalismo, esta es la rabia acumulada que trataron de anular con la fluoxetina. O sea, había una comprensión de la calle de que esta sensación de depresión que había en el país, en realidad tenía que ver con un malestar social. ¿Se fijan? Ya, y aquí ustedes ven, en el trastorno depresivo mayor, por el DSM-5, tiene una cantidad de criterios, y aquí que no se los voy a dar, pero el tema es que la depresión tiene una heterogeneidad teórica, o sea, hay 227 combinaciones posibles de los criterios anteriores, o sea, lo cual nos da una enorme variedad. En los estudios que se hacen de screening, encontramos que hay mucha heterogeneidad porque se usan instrumentos cuyos ítems no son todos los mismos. ¿Te fijas? Cada instrumento que se crea trata de captar lo que ese autor o esos autores creen es la esencia de la depresión. Pero resulta que con eso se ha ido dando, aquí hay 7 instrumentos, se ha ido dando una enorme, fíjate que aquí hay 52 síntomas posibles que puede tener la depresión. Pero cada instrumento te da más o menos un perfil diferente. Y finalmente una heterogeneidad empírica también. Y también si se hace un análisis de network, análisis de red, la importancia de los síntomas va siendo diferente también en los distintos, aquí hay, en los distintos, hay clínicos que le dan más importancia a algunos síntomas y hay instrumentos que le dan importancia a unos síntomas sobre otros. ¿Te fijas? Entonces hay diferencia entre los distintos sistemas nosológicos. Ya. Por lo tanto, la depresión mayor no es un constructo válido. Esto es una afirmación muy fuerte porque hemos basado nuestras investigaciones, la medicina basada en la evidencia, basa su investigación. Lo primero que tiene que hacer es definir cuál es el objeto de investigación. Entonces definimos, vamos a investigar la depresión. Para eso, ¿qué hacemos? Aplicamos instrumentos, ya sabemos cuál es el problema de los instrumentos, y decimos, esta persona está en esta categoría de depresión. Pero sin embargo el resultado está que este concepto no es válido. Este señor Mario Mas dijo que de acuerdo a todos los criterios actuales, digamos, que la psicología ha desarrollado para decir cuándo un constructo psicológico es válido, la depresión no es un concepto válido, por muchas razones que voy a emitir en este momento. Y esto es lo que nos dice Thomas Insel, que fue director del Instituto de Investigación de Salud Mental en Estados Unidos. Dijo: la debilidad de los DSM y de la clasificación internacional de enfermedades es la falta de validez. Lo dice con todas sus letras. Dice: a diferencia de nuestra definición de la enfermedad cardíaca isquémica, del linfoma o del SIDA, los diagnósticos de DSM se basan en un consenso estadístico, ¿se fija? Consenso clínico, consenso estadístico, acerca de conjuntos de síntomas clínicos. Ustedes ven, la heterogeneidad está detrás, ¿se fija? No se basan en ninguna medida de laboratorio objetivo, como hace la medicina, ¿no? En general. En el resto de la medicina, esto equivaldría a crear un sistema diagnóstico basado en la naturaleza, por ejemplo, del dolor de pecho o de la cualidad de la fiebre.
De hecho, los diagnósticos basados en los síntomas, que alguna vez fueron comunes en otras áreas de la medicina, han ido siendo reemplazados de manera creciente y muy amplia a lo largo de los últimos 50 años, en la medida en que hemos ido entendiendo que los síntomas solos, aislados, raramente indican la mejor, la mejor opción de tratamiento. Se han ido reemplazando, ¿por qué? Se han ido reemplazando por un conocimiento de los mecanismos de la producción de síntomas. Y es ahí donde estamos nosotros en deuda. Y es ahí donde surge, este mismo señor lo planteó, lo que se llama el Ardosla Research Domain Criteria, en el sentido de buscar dominios intermedios, en genética se llaman fenotipos intermedios, ¿ah? Endofenotipos, en fin, etcétera, o sea, funciones, y ahí donde nosotros estamos usando las funciones de personalidad, en la cual nosotros podamos investigarlas biológicamente, o sea, con indicadores biológicos, psicofisiológicos, de algún otro tipo, o genético, y también podamos estudiarla desde el punto de vista psicosocial. De tal manera que acercarnos un poco a lo que podrían ser mecanismos de producción de síntomas. Eso es lo que nos falta. El DSM es ateórico. El CIE-10 es ateórico. O sea, no tiene teoría. No existe en medicina diagnósticos ateóricos actualmente, en el sentido de que dejen fuera la etiopatogenia. Los diagnósticos siempre, y eso es lo que ha permitido el enorme desarrollo de todos los indicadores y marcadores biológicos de distintas enfermedades. Ya. Entonces, por lo tanto, la tarea del siglo XXI es pasar, es estudiar los sistemas biológicos completos, tratando de entender cómo las partes componentes colaboran para crear un todo. Y tenemos que considerar además otro punto muy importante, que la causalidad en salud mental va no solo de abajo hacia arriba, del cerebro hacia la mente, sino también desde la mente al cerebro, o sea, los factores psicosociales y los factores mentales propiamente tales son producen cambios a nivel cerebral. Y este es el terreno intermedio que les dije. Eso significa que tenemos que definir terrenos. Si queremos estudiar estos fenómenos complejos, tenemos que definir dimensiones funcionales intermedias. Este es el panorama, ¿te fijas? Existen diferentes niveles de explicación etiológica en depresión. Aquí hay 7 niveles, pero en el capítulo, el libro nuestro, que ahí se menciona al principio, tiene 16 capítulos, los cuales 15, o sea, más bien como 12, más bien, y eso que nos faltaron algunos niveles, son explicaciones particulares desde distintos niveles, desde el nivel bioquímico, del nivel psicosocial, del nivel cultural, del nivel psicológico, cognitivo-conductual, psicoanalítico, psicofisiológico, genético, etcétera, etcétera, biológico, neurotransmisores, bioquímica, en fin. Ahora, entonces son distintos niveles, ¿te fijas? Pero, ¿qué sabemos de la interacción entre estos distintos niveles de organización? Pocaso, porque todos interactúan, ¿te fijas? Hay una cantidad de loops entre medio. Aquí no están diseñadas, pero aquí hay, no hay causalidades, pero todo esto interactúa, porque estos se encuentran, una persona deprimida puede ser estudiada en su genética, en su neurología, en su bioquímica, en su fisiología, en su psicología, en su psicodinámica, en su psicopatología, en fin, etcétera, en su conducta social, etcétera. Ya. Por lo tanto, por eso estamos hablando ahora de diseño de investigación multinivel, que tomen por lo menos 2 o 3 de estos niveles y estudiarlos de manera simultánea. Esa es la manera de estudiar los fenómenos complejos. Pero aquí saltamos inmediatamente al tema del profesional. Todo esto para hablarles de la complejidad que ahora nosotros estamos enfrentando a nivel de la medicina basada en la evidencia. Pero veamos qué es lo que le pasa al profesional. Miren, aquí hay una cita bien bonita. Se las voy a leer. Nuestro objetivo central como disciplina médica, yo diría, el hombre que lo escribe es médico, pero también los psicólogos clínicos, digamos, caben de esta disciplina clínica, es el alivio del sufrimiento humano. El científico no tiene en primera línea, no es el primer objetivo de la ciencia aliviar el sufrimiento humano. Es un objetivo un poco más distante. El objetivo de la ciencia es entender el mundo de acuerdo con el método científico. Entonces, la disciplina clínica
tiene como objetivo central el alivio del sufrimiento humano, que resulta de las alteraciones disfuncionales en ciertos dominios, de la experiencia subjetiva en primera persona. Y aquí estamos en la psicología, ¿se fija? Estamos plenamente en la psique. La experiencia subjetiva en primera persona, el estado de ánimo, la percepción, la cognición, alteraciones en esos dominios de experiencia subjetiva son los que constituyen las alteraciones que terminan construyendo una patología particular. Nuestros constructos nosológicos, o sea, diagnósticos, se componen en gran medida de descripciones de experiencias en primera persona. El paciente que consulta, el cliente que nos consulta, el consultante nos dice que está de ánimo triste, nos dice, escucho voces, siento miedo ante las multitudes, siento miedo, tengo claustrofobia, etcétera. Son todos relatos, son todas descripciones de experiencia en primera persona. El trabajo clínico del psicólogo y del psiquiatra exige estar constantemente evaluando e interpretando estos informes en primera persona a nuestros pacientes. Hay todo un trabajo, toda una técnica semiológica, una técnica psicopatológica para ir formulando en términos técnicos, profesionales, qué es lo que el paciente, o sea, hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al paciente para ahí hacer una indicación? Muchos de los síntomas objetivos que tratamos solo pueden evaluarse preguntando a nuestros pacientes sobre su experiencia subjetiva, no tenemos otra. Ahora, si bien queremos aprovechar, obvio, los numerosos avances de las neurociencias y de la biología molecular, o sea, de la medicina basada en la evidencia, de las ciencias básicas, de la psicología, la psicopatología y psicología del desarrollo, esto no se puede hacer a costa de abandonar nuestro arraigo en el mundo del sufrimiento mental humano. Yo quiero, muchos de ustedes entraron a psicología o a estudiar pensando ayudar a los seres humanos, ¿no es cierto? Y están estudiando una cantidad de cosas que tienen que ver con la ciencia. Y muchos de ustedes van a ser probablemente clínicos cuando sean profesionales. Me estoy dirigiendo aquí a los que son estudiantes de entre los que están en la audiencia. Muchos de nosotros que hemos hecho investigación, entonces en ese sentido somos científicos, seguimos siendo clínicos. Entonces estamos permanentemente en este tema. ¿Se fijan? Por lo tanto, el profesional clínico tiene una dimensión ética que no es la del científico. ¿Se fijan? Porque partimos de la base de que el trabajo del clínico se diferencia en que el clínico tiene ante sí la tarea de comprender y de ayudar a un paciente que busca aliviar su sufrimiento. Obviamente, es también un deber ético estar al día y el utilizar todos los conocimientos acumulados por las ciencias naturales. El problema es cómo. ¿Te fijas? Y esta charla tiene un poco de... Yo lo estoy introduciendo esto nomás. Ustedes van a tener que seguir pensando. Esto es una materia que no se acaba nunca de aprender. Tenemos las guías clínicas, ¿no es cierto? Las guías clínicas, todos ustedes han escuchado hablar, y algunos quizás las han utilizado, son sugerencias, son recomendaciones de comportamiento profesional específico, de un esfuerzo profesional, de conducta profesional para psiquiatras, psicólogos y otros profesionales de salud mental que se han construido por las instituciones científicas o por los gremios, en fin, etcétera, por los ministerios de salud, ministerios de salud. No son algoritmos. Estoy hablando especialmente en las guías clínicas que tienen que ver con salud mental. No son algoritmos, porque los algoritmos son obligatorios. Y los algoritmos van acompañados de un protocolo de aplicación. Las guías clínicas de salud mental tienen como objetivo facilitar el desarrollo sistemático y continuo de la profesión y tiene el objetivo de ayudar a garantizar un alto nivel de práctica profesional. O sea, las guías clínicas no es que sean inútiles. El problema que vamos a ver no son fáciles de aplicar y en general los clínicos nos llevamos mal con las guías. No pretenden ser obligatorias, en resumen, ni tampoco exhaustivas y pueden no ser aplicables a todas las situaciones profesionales y clínicas. Siempre la práctica supera la teoría. Por lo mismo no son definitivas y no prevalecen sobre el juicio de los clínicos. Eso es muy importante. Recientemente, porque las guías clínicas evolucionan y hemos ido aprendiendo, la Asociación Americana de Psicología del año 2019, o sea, apenas hace 2 años, y yo les quiero mostrar, digamos,
cómo evolucionan, publicó unas guías de práctica clínica para el tratamiento de los trastornos depresivos. Y, ¿sabe? Los paneles de expertos que elaboraron estas directrices estaban compuestos por profesionales de la salud de los campos de la psicología, la psiquiatría y la atención primaria. Interesante, ¿no? O sea, eran psicólogos, eran psiquiatras, probablemente académicos, en fin, etcétera, y también profesionales de la atención primaria, porque la puerta de entrada en el sistema de salud es la atención primaria. Así como por miembros de la comunidad que declararon tener depresión, o sea, por grupos de usuarios del sistema, por así decirlo, exdepresivo o depresivo. O sea, es muy importante. Hay una corriente muy importante de integrar, y eso lo vamos a ver, de integrar incluso en nuestra investigación y en la elaboración y creación de nuevas guías, integrar a los usuarios. Es cosa que hace 20 años era una excepción y no se consideraba necesario. Ese panel examinó la eficacia comparativa de los tratamientos psicológicos, solo y en comparación con fármacos, y también la eficacia comparativa de los tratamientos psicológicos en relación con la farmacoterapia y los tratamientos complementarios y alternativos. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente hace. Lo que la gente hace es que no solo va a consultar al psicólogo, también va a consultar al tarotista, también va a consultar a las flores de Bach, es una realidad. Por lo tanto, se trata de eso, ¿entiendes? Y en realidad, generalmente los tratamientos alternativos tienen una gracia que son holísticos y que se preocupan más de los factores genéricos que en general los tratamientos basados en la evidencia, que tienden a ser mucho más cercanos, son más medicalizados, tienden a ir mucho más al modelo biomédico. Ahora, aquí les voy a leer, acá hay un decálogo que la Asociación Psiquiátrica Americana, no la psicológica, el año 2015, y usted desarrolló o publicó, y ustedes ven todos los puntos para hacer un diagnóstico. Miren, lo primero, establecer y mantener la alianza terapéutica. Ustedes dicen, bueno, pero estamos haciendo un diagnóstico, no estamos haciendo una terapia. Sin embargo, para plantear, yo no les voy a, esto es todo, en el capítulo del libro está todo esto explicado en detalle. Establecer y mantener la alianza terapéutica. Después, llevar a cabo una evaluación psiquiátrica completa, no solo la depresión. Evaluar la seguridad del paciente, básicamente el riesgo suicida. Establecer una indicación y un encuadre apropiado para el tratamiento. O sea, son las recomendaciones de las cosas que hay que hacer en un proceso diagnóstico. Evaluar el deterioro funcional y la calidad de vida del paciente que nos consulta. Contactar al paciente con un equipo interdisciplinario. Monitorear, o sea, aquí aparece el equipo. O sea, cada vez más los pacientes, especialmente mientras más complicado un paciente, más importante trabajar en equipo. Monitorear la respuesta del paciente a la indicación. Ustedes saben que uno de los problemas más complicados en medicina y también en psiquiatría es el tema de la adherencia al tratamiento. El tema de la adherencia al tratamiento, o sea, cuando se dice que un tratamiento es eficaz o no es eficaz, es efectivo o no es efectivo, hay que ver si el paciente siguió las indicaciones que se le hicieron, porque la mayoría de las fallas de los tratamientos son por las indicaciones. O sea, eso es muy importante y hay que tener un ojo hacia eso, monitor. Integrar mediciones rutinarias. Se recomienda que los clínicos también usemos algún tipo de mediciones rutinarias, son las que se desarrollan psicométricamente los psicólogos, para poder ir midiendo, e incluso en psicoterapia, un investigador de apellido Lambert hizo un estudio mostrando desde que el uso de mediciones rutinarias y la discusión cada ciertos número de sesiones, cada 10 sesiones, por ejemplo, en psicoterapia con el paciente, de los avances que el paciente había hecho en la terapia, aumentaban enormemente, potenciaban la mejoría del paciente. Punto 9, promover la adherencia al tratamiento. Muy importante. Educar al paciente y a la familia. Muy importante. Ahora, los sistemas, y aquí voy a tener que irme apurando porque ya veo que me quedan 10 minutos. Las guías clínicas, y aquí donde está el gran problema en realidad, se basan en los sistemas nosológicos que las sustentan, ¿no? Por lo tanto, la aplicabilidad en última instancia, en la práctica real, depende del problema más general, que es la aceptación de estos sistemas de clasificación por parte de los profesionales clínicos. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? ¿Qué es lo que ha pasado desde el DSM-3 hacia adelante? Es que ha habido una verdadera inflación de los diagnósticos. O sea, se habían
40 diagnósticos, ahora hay 150 diagnósticos. ¿Te fijas? Ahora, el año 2011, el Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS hizo una encuesta con 5.000 psiquiatras de 44 países sobre su uso, psiquiatras, de los sistemas de clasificación diagnóstica en la práctica clínica y las características deseables de una clasificación ideal del trastorno mental. ¿Y qué encontró? Que la adherencia era mala, porque los psiquiatras de todas partes del mundo dijeron que en realidad era abrumadora esto de la cantidad de precisiones, subdivisiones, que en realidad dijo que no la usaban, que ellos preferirían, digamos, o sea, los clínicos preferimos una clasificación más simple, y en realidad que es como de la psicopatología, tendemos a usar la psicopatología clásica, además que fueran dimensionales y no categoriales, porque nosotros vemos que en salud mental la comorbilidad es la regla, no es la excepción. O sea, una persona depresiva puede tener un trastorno de personalidad, y muchas veces los tiene, son los pacientes más graves, puede tener trastorno ansioso, puede tener una cantidad de otras cosas también. Además, psiquiatras de Asia y América Latina dijeron que había problemas de la aplicabilidad transcultural de las clasificaciones existentes. Eso es muy importante. Bien. Ahora, como digo, los estudios muestran una baja adherencia a las guías clínicas por parte de los psiquiatras. Y en atención primaria, los médicos generales, es mucho más dramática la poca adherencia. Los estudios cuantitativos y cualitativos, y aquí yo muestro 2 revisiones sistemáticas que salieron el mismo año, que mostraban precisamente esto, todo el proceso diagnóstico de depresión en atención primaria por los médicos generales. En Chile pasa lo mismo. La verdad es que lo que se mostró es que la verdad es que la manera como los médicos generales llegan al diagnóstico de depresión en atención primaria no tiene mucho que ver con la depresión como la definen el DSM, sino que están mucho más preocupados de los determinantes sociales. O sea, estos estudios concluyen que las guías clínicas no son adecuadas para el ámbito de atención primaria y que los médicos de atención primaria utilizan su intuición y sus habilidades relacionales más que las directrices clínicas para detectar la depresión. La intuición clínica, en los médicos, estos estudios confirmaron de que lo entienden mucho más como una respuesta normal o una respuesta, una reacción a factores psicosociales. O sea, se preocupan mucho más del contexto. Y que cuando, como no tienen posibilidades, porque los médicos de atención primaria son médicos, existen ahora, y en Chile especialmente, cada vez más existen psicólogos que trabajan en atención primaria, y estamos trabajando, precisamente un colega nuestro, Guillermo de la Parra, que ojalá lo inviten también porque tiene un modelo muy interesante sobre psicoterapia en atención primaria. Estamos tratando de introducir la psicoterapia en atención primaria para que los psicólogos, digamos, tomen todos esos pacientes que los psiquiatras no pueden, perdón, los médicos generales no pueden tratar, sino que terminan dándole fluoxetina o dándole, digamos, antidepresivos, ¿no? Entonces hay una discrepancia grande entre el modelo de causalidad psicosocial en la depresión y el modelo farmacológico en su tratamiento. Ya. Bueno, ya les dije que si bien las clasificaciones teóricas, las clasificaciones diagnósticas en uso son ateóricas, la verdad es que tienen una teoría implícita en ella, y la teoría es la concepción biomédica, porque casi todas las guías en uso finalmente hacen hincapié que lo que tenemos que hacer es un diagnóstico para poder hacer un tratamiento farmacológico. O sea, y ahí, por eso es que se están integrando ahora y se están ampliando las guías clínicas, porque estas guías clínicas más clásicas ignoran el hecho de que la depresión es una condición compleja donde la etiopatogenia puede estar asociada a mecanismos tanto ascendentes como descendentes, es decir, a todos mecanismos complejos biopsicosociales. Ahora, en el caso de la depresión, se ve claro de que no es posible hacer un diagnóstico que ignore la etiología. Mire, en la versión del DSM-4R, la última revisión que hubo, antes de que pasara al DSM-5,
es claro que el diagnóstico de depresión mayor debe hacerse siempre que se cumplan los criterios de gravedad, duración y angustia de esa condición, incluso si el estado depresivo es la respuesta a un estrés psicosocial. ¿Ah? ¿Se fija? O sea, no importa si es una respuesta, pero la persona se puede deprimir. ¿Sí? O sea, el diagnóstico psicopatológico el texto tiene mucho más importancia que el contexto, ¿no? La única expresión es el suelo. Si el estado depresivo es consecuencia de la pérdida de un ser querido, no debe hacerse diagnóstico de depresión mayor aunque se cumplan los criterios diagnósticos. Eso dice el DSM-4. Ahora, el DSM-5 plantea prácticamente lo mismo, pero lo que dice es que si ante la decisión de que si se trata de un episodio depresivo mayor o simplemente de una respuesta normal a la pérdida, o sea, un duelo, requiere inevitablemente, dice, del ejercicio de un juicio clínico basado en lo que el clínico sabe sobre el individuo en cuestión y en las normas culturales del individuo para la expresión de la angustia en el contexto de la pérdida. ¿Se fijan? Entonces ahí ya entramos al tema del juicio clínico. El juicio clínico el concepto es una vieja preocupación en la filosofía de la medicina. El clínico lo que necesita es predecir cómo va a reaccionar el paciente ante tal diagnóstico o tal indicación. El clínico está siempre enfrentado a un otro, que es otra persona, que consulta por un padecimiento, y uno de nuestros objetivos es ponerle nombre a ese padecimiento. Por ejemplo, depresión. Pero esta predicción, y por lo tanto, el científico no está enfrentado a otra persona, está enfrentado quizás a muchos individuos, pero lo que le interesa es buscar ciertas invariantes que puedan resumirse en ciertas verdades generales. No tiene personas directamente enfrente de ellos. Entonces el clínico tiene que estar prediciendo cómo va a reaccionar el paciente. Y esta predicción es cuestión de sabiduría práctica, no de razonamiento teórico. Las razones prácticas pretenden responder a partir de una serie de alternativas, ninguna de las cuales se ha realizado todavía, cuál es la mejor en términos de lo que hay que hacer. Por lo tanto, no es una cuestión de hechos y su explicación, como sería el objetivo científico, sino de valores. ¿Qué es preferible hacer frente a este paciente en este momento? Por lo tanto, la ciencia da paso a la ética. Es muy importante, ¿no? Fíjense, los pioneros del movimiento medicina basada en la evidencia, el profesor Sackett, que está del año 96, en esta cita, ellos le dieron mucha importancia a la experiencia profesional y al juicio clínico en el proceso de toma de decisiones clínicas. Y dice lo siguiente: la evidencia clínica externa puede informar, pero nunca sustituir. Evidencia clínica externa se refiere a todos los estudios de medicina de la evidencia que no son directamente, que no surgen primeramente de la evidencia clínica interna. O sea, esto que llamamos la experiencia clínica que yo tengo porque he visto tantos pacientes, etcétera, etcétera. Sino la externa, la que nos da la ciencia. Puede informar, pero nunca sustituir a la experiencia clínica individual. Y es esta experiencia la que decide si la evidencia externa se aplica o no al paciente individual en absoluto. Y si es así, ¿cómo debe integrarse en una decisión clínica? ¿Se fijan? Por lo tanto, dentro de la medicina basada en la evidencia ya está integrado el concepto de juicio clínico. Y el juicio clínico se refiere al proceso cognitivo y afectivo que permite a los profesionales de la salud llegar a una conclusión basada en información objetiva y subjetiva sobre un paciente. El juicio clínico se desarrolla a través de la práctica, a través de la experiencia, a través de ver muchos pacientes, a través de trabajar con clínicos que tienen más experiencia que uno, a través de intercambiar con colegas, a través de estudiar casos clínicos, etcétera, ¿no? A través del conocimiento y del análisis crítico continuado. Y se extiende a todas las áreas clínicas, al área del diagnóstico, al área de la terapia, al área de la comunicación y al área de la toma de decisiones. El juicio clínico implica un razonamiento automático e intuitivo y también un razonamiento analítico y reflexivo. Y estos tipos de razonamiento no son mutuamente excluyentes. Los profesionales de la salud pueden cambiar su estrategia de juicio en función de las circunstancias que encuentren.
Además, dado que los procesos cognitivos implicados en el juicio clínico son complejos, estos son propensos a varios errores cognitivos como heurísticos y defectuosos, como heurísticos o prejuicios cognitivos e influencia afectiva. Bueno, esta situación real es lo que llevó a Martin Seligman a decir de que los research, ¿cómo se llama? Los ensayos controlados al azar, que son el gold standard de la investigación en procesos y resultados psicoterapéuticos, no son adecuados para investigar lo que realmente pasa en la práctica real en psicoterapia. Porque realmente por esto, porque resulta que los profesionales de la psicoterapia están cambiando su estrategia permanentemente de modo de poder ayudar mejor al paciente. Entonces van cambiando y van aplicando técnicas de distinto tipo, más bien tratando de ser fieles a un modelo de cambio más que a una técnica particular. Entonces el razonamiento clínico y el juicio clínico está orientado a objetivos dirigidos a la acción clínica. Estos juicios se realizan a menudo con clínicos que trabajan con información imperfecta. Con un paciente particular no tenemos nunca toda la información, tenemos siempre incertidumbre sobre el pronóstico y tenemos incertidumbre sobre la eficacia. La incertidumbre surge porque nunca tenemos evidencia total. Todas las teorías y todas las investigaciones se quedan cortas. Hay cosas que no sabemos. Hay interpretaciones conflictivas acerca de la evidencia. Hay algunos estudios que nos afirman una cosa y otros que nos afirman lo contrario. También existe incapacidad de acceder oportunamente a la evidencia. O sea, obviamente hay personas que saben más y que saben menos acerca de lo que se sabe. Surge también de las preocupaciones sobre la aplicación de los datos estadísticos agregados a los casos individuales. Tampoco sabemos mucho sobre eso. Y de la falta de claridad con respecto a las preferencias y valores de los pacientes. Un paciente puede ir a un paciente deprimido, nos ha pasado muchas veces, que no quieren simplemente, aunque uno crea que está indicado, no quieren tratarse con medicación. Y otros que no quieren ser tratados con psicoterapia, aunque nosotros creamos que la mejor indicación es eso. Te fijas, en este sentido, el juicio clínico tiene un fuerte componente ético y se basa más en la sabiduría práctica del conocimiento abstracto. Ahora, los clínicos, a la hora de diagnosticar e indicar el tratamiento, no pueden prescindir de las teorías etiológicas, a diferencia de los DSM. O sea, ustedes ven, el DSM es un diagnóstico psicopatológico, sin embargo, no es un diagnóstico personalizado, y quiero hacer la diferencia. Un diagnóstico sintomático meramente descriptivo, como los DSM, es decir, que prescinde del contexto causal y de la consideración de las circunstancias psicosociales del paciente, es un diagnóstico sin alma, que probablemente impide activar el compromiso de la colaboración del paciente. Ese es el problema del estigma por lo demás. Ese es el problema de cómo transmitirle a un paciente que tiene trastorno de personalidad, que tiene esquizofrenia, qué sé yo, como que fuera una especie de imposición de un estigma. Tenemos que hacerlo de alguna manera tal que el compromiso de la colaboración del paciente se active para hacer algo al respecto. Y aquí viene el concepto que fue desarrollado por un profesor digamos, de la Universidad de Rochester, que se llama Ronald Epstein, que nos visitó hace como 20 años acá, que él llamó la mindful practice, que es hemos traducido como práctica reflexiva. Escuché, o sea, ¿no? Lo que yo quiero mostrarle a ustedes, decirle a ustedes, es muy importante desarrollar un espíritu crítico y un espíritu como clínico, ¿no? De autorreflexión crítica. Porque esto nos permite a los profesionales de salud mental escuchar atentamente a nuestros pacientes, a la angustia de nuestros pacientes, reconocer nuestros propios errores, perfeccionar nuestras habilidades clínicas, tomar decisiones basadas en la evidencia y a la vez aclarar los valores para poder actuar con compasión, con competencia técnica, con presencia, pero también con perspicacia. El conocimiento clínico explícito se enseña fácilmente, es accesible a la conciencia, se estudian los textos, se estudian las clases, es cuantificable y se traduce fácilmente en guías clínicas basadas en la evidencia. Pero el conocimiento tácito, a diferencia, suele aprenderse durante la observación y la práctica. A través de ver muchos pacientes y equivocarse muchas veces, incluye experiencias previas, teorías en acción y valores profundamente arraigados, y suele aplicarse de manera más inductiva, más automática. Los profesionales reflexivos utilizan diversos medios para mejorar su capacidad de autocontrol en cada
momento, para sacar a la luz sus conocimientos personales tácitos y sus valores profundos, para utilizar la visión periférica y la conciencia subsidiaria para tomar conciencia de las nuevas informaciones y perspectivas, y para adoptar la curiosidad tanto en situaciones ordinarias como novedosas. Por el contrario, la falta de conciencia puede explicar algunas desviaciones de la profesionalidad y errores de juicio y técnicas. Ustedes se fijan, esto estamos como en la antípoda de lo que lo sería la actitud científica, que debe ir a lo central. Aquí tenemos que fijarnos en lo periférico. Y aquí terminamos con esto, ¿te fijas? Sí. Todo esto termina cuando vemos a un paciente en una formulación de caso, que tenemos que resumir toda esta cosa en lo que llamamos una formulación de casos, que es como un marco o una imagen particular hecha al final de que hemos hecho el diagnóstico de un paciente. Es un diagnóstico personalizado que informa sobre la elección de los tratamientos psicofarmacológicos y o psicológicos adecuados para este paciente, que proporciona así un puente sobre la evaluación entre la evaluación diagnóstica y la fase de tratamiento para guiar las opciones de tratamiento. Por el contrario, utilizar puramente el diagnóstico psiquiátrico para guiar los tratamientos limita la atención individualizada. La verdad es que no conduce a nada, no sirve. Aquí entonces es muy importante. Es un método, el método de formulación de casos, que integra múltiples juicios sobre la etiología, sobre las razones del paciente para consultar a un experto, sobre la sintomatología, y nos proporciona una suerte de plantilla para ayudar a los clínicos a decidir qué problemas son los principales, cuáles son los secundarios y cuáles son los que requieren intervenciones de tratamiento. Y aquí yo les voy a hablar muy rápidamente, y con esto sí que termino, algo que hemos propuesto con Alberto Boto, lo que hemos llamado un proceso diagnóstico escalonado para hacer, y que reúne toda la sabiduría y todo el conocimiento que tenemos, pero de medicina basada en la evidencia, que tiene que ver con depresión, pero cómo lo podemos ir aplicando. ¿Te fijas? Es como ir pasando distintos, ir cambiando de lente. ¿Te fijas? Primera recomendación, primer lente. Tenemos sospecha de depresión, debemos explorar la presencia de alteraciones psicomotoras, retraso psicomotor, asociada a la tríada sintomática clásica, o sea, bajo estado de ánimo, anedonia, bajo autoestima con autorreproche. A continuación debemos descartar las causas médicas y también la bipolaridad. No voy a entrar en detalle, digamos, situando dichos síntomas dentro del espectro afectivo mediante el estudio de los antecedentes familiares, la historia de hipomanía, la recurrencia, la reactividad y el perfil clínico. Finalmente, el profesional debe definir la presencia de subtipos de depresión, melancólica pura, mixta, neurótica, en fin. No les voy a, esta es materia de otro estudio, solamente quiero decirles, el primer paso tenemos que, ya estamos en depresión, tenemos que hacer el gran cuadro psicopatológico. Entonces, las preguntas en este primer paso son: ¿el paciente tiene depresión? ¿Su depresión es de origen orgánico, psiquiátrico? ¿Es bipolar? ¿De qué subtipo de depresión? Esas son las preguntas que tenemos que responder. Segundo, ahora, el primer contexto, el contexto del temperamento, de la personalidad. Una vez confirmada la existencia de depresión y clasificada según la recomendación anterior, debemos considerar la presencia de un temperamento afectivo, cómo la personalidad del paciente influye en la presentación clínica y en la eventual respuesta a los tratamientos. En este punto también se debe estudiar el historial de traumas de la infancia. O sea, aquí está todo el tema de una personalidad que se desarrolló de acuerdo a un determinado perfil psicológico evolutivo. Entonces, la pregunta acá: ¿qué tipo de organización de personalidad predomina en el paciente? ¿Es anaclítico o introyectivo? ¿De qué manera la personalidad ha determinado, condicionado o perpetuado la sintomatología? ¿Tiene el paciente una historia de traumas infantiles? ¿Cómo influye el trauma en los síntomas del paciente, en la indicación, en el tratamiento y en el pronóstico? Tercer paso. Las preguntas acá son: ¿cuál es la naturaleza de la situación a la que reacciona el paciente? Ya ampliamos el panorama. Del primer contexto nos vamos a un segundo contexto. La situación de vida del paciente actual. ¿Cuál es la naturaleza de la situación a la que reacciona el paciente y de la que podría estarse defendiendo? ¿Cuál ha sido el costo del problema para el paciente? O sea, ¿te fijas cuál es la gravedad de este problema? Por ejemplo, perdió el trabajo, se le murió a alguien, o qué sé yo. ¿Qué consecuencias podría tener un cambio psicológico emocional en la vida del paciente? O sea, ¿el paciente está acostumbrado o no está acostumbrado a la situación en que está? ¿Tiene ganas de salir, no? ¿Te fijas? O sea, lo que tenemos que hacer aquí es explorar las situaciones desencadenantes y el contexto relacional en que se desarrollan los síntomas, las experiencias de pérdida, separación, fracaso, humillación,
junto con su grado de reactividad. El cuarto paso, debemos considerar el entorno social y cultural del paciente. O sea, ampliamos más aún, incluso la relación con los sistemas sanitarios implicados. Aquí tenemos que ver si el paciente tiene posibilidades de consultar o no tiene posibilidad de consultar. Y qué sistema, el sistema de salud chileno, ustedes saben, es muy poco igualitario y las condiciones de acceso son muy diferentes dependiendo del nivel socioeconómico y de otras variables. Entonces aquí tenemos que preguntarnos cómo influye el entorno, la cultura, el ambiente social y los sistemas sanitarios del paciente en la aparición de los síntomas, su persistencia o la respuesta a las intervenciones. Y el penúltimo paso, finalmente, establecer un diagnóstico y una indicación diferencial de tratamiento que consiste en un proceso de negociación entre las teorías etiopatogénicas del propio paciente. Esto es muy importante, esto es lo que se ha llamado también, tenemos que conocer y tener acceso y conversar y negociar con el paciente entre nuestra teoría etiopatogénica principal que nos guía, que nosotros pensamos el paciente está así porque ha tenido muchas pérdidas mal resueltas el último tiempo, además tiene una condición socioeconómica, además tiene antecedentes familiares, además tiene una infancia muy traumática, pero ¿cuál es la teoría subjetiva del paciente? Que siempre los pacientes llegan con alguna teoría acerca de por qué les pasa lo que les pasa. Y a veces no tienen nada que ver con nuestra teoría técnica, pero hay que negociar con ellos. Debemos considerar una indicación de tratamiento que sea clínicamente informada tanto para la farmacoterapia como la psicoterapia, para fundamentar esto, ¿te fijas? Y para considerar qué evidencia tenemos respecto a los tratamientos combinados. Por lo tanto, tenemos que definir una hipótesis de trabajo que va a guiar la toma de decisiones entre paciente y terapeuta. Por ejemplo, podemos determinar que lo más importante, si bien el paciente es un paciente individual, que se presenta de primer, más importante es, por ejemplo, la constelación familiar, y podemos pensar de que la indicación sea una terapia familia. Por eso, o un tratamiento individual, y todo esto puede ser en combinación, tratamiento farmacológico. ¿Y cuáles son los resultados que son esperables en el tratamiento? Y lo último, tenemos que considerar que la depresión es un trastorno al cual se puede llegar por varias vías interrelacionadas. Esta es la conclusión obvia cuando pensamos de que hay la etiología es compleja, que hay muchas causas que confluyen para constituir el todo que llamamos depresión, y de la manera como estas combinaciones han interactuado entre sí, y que se va presentando en distintos tipos y qué sé yo, y eso tiene distintas implicaciones diagnósticas. Por lo tanto, la pregunta ahí es cómo se deprimió este paciente en particular. ¿Por qué este paciente? Esa sería la pregunta, fíjate que es la pregunta científica de la psicopatología del desarrollo. O sea, cómo un paciente, o cómo una paciente que llega a tener depresión, un conjunto de pacientes que tienen depresión, han cursado a lo largo del desarrollo, cuáles han sido los principales hitos que han ido conformando, digamos, este tránsito, este desarrollo hacia la depresión. La depresión finalmente es el resultado final. Bueno, y eso de un proceso largo que a lo mejor empezó con el programa genético de ese paciente o con los primeros años y con los problemas de apego. Bueno, eso mismo tenemos que hacer nosotros con un paciente particular. Este paciente se deprimió porque tenía tales y tales vulnerabilidades, sin embargo, hubo condicionamientos, digamos, proximales o inmediatos que hicieron que este paciente finalmente se quebrara. Y ahí tenemos entonces una formulación de caso. Bueno, yo eso es lo que le quería decir. Muchas gracias, y ahora en realidad me demoré un poco más en realidad, pero es lo que tenía yo para decirle. Ahora voy a dejar y ahora estoy abierto a que me hagan preguntas. ¿Me escucháis, Juan Pablo, o no? Y yo tengo que terminar justo a las 4:30 porque tengo una paciente que tengo que comunicarme con Alemania, porque está en Alemania. Oye, ¿me oyen, Javiera? Espérate, Parece que me escucha Juan Pablo. ¿Me escucharon bien? Sí, Juan Pablo, ¿me escuchas tú a mí o no? Sí, escucho bien. Ya, oye, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que, bueno, una perspectiva bien amplia
extensa también y de alguna forma avesada, ¿no es cierto? Esto de conectar la investigación en depresión y la clínica, yo creo que tuviste ahí reflexiones bastante interesantes desde mi punto de vista, también como investigador y clínico. Te quería partir yo con una pregunta, aprovechando que tengo aquí el micrófono. ¿Qué piensas tú porque en el fondo cuando hiciste la presentación al principio y describiste los problemas del diagnóstico en depresión, que me pareció una brillante reflexión y descripción de esa problemática, ¿qué piensas tú de la relación de esos mismos problemas del diagnóstico que tú presentaste con el diagnóstico de otro tipo de trastornos? De entrada, por ejemplo, todos los trastornos afectivos, ¿verdad? Es decir, ¿es aplicable esta misma dificultad en el diagnóstico y en la heterogeneidad del paciente, finalmente, desde el punto de vista científico, eh, el paciente ansioso, ¿verdad? O cualquier paciente que queramos finalmente diagnosticar y de esta manera pudiéramos decir, bueno, ¿no será este un problema general de la nosografía psiquiátrica entonces, que nos da cuenta realmente, como tú expusiste, ¿verdad?, de no solo la depresión, sino que de un conjunto amplio de problemas de la psicopatología? Eso Mira, me gustaría que sí, puedas reflexionar al respecto. mi respuesta es bien simple. Sí, estoy totalmente de acuerdo, es un problema general. Lo que Mm. pasa es que la depresión es quizás la condición que ha sido más estudiada científicamente dentro de la salud, dentro de la psiquiatría y la salud mental. Perfecto. Y ahí claramente aparece el pleomorfismo, ha sido muy estudiado, el pleomorfismo y Mm. la heterogeneidad clínica. Pero esto es igual para toda la patología, incluso para la esquizofrenia. Ajá. Y tú te fijas, y tenemos alguna explicación que ha confirmado esta hipótesis inicial. Por ejemplo, todos los estudios de los dominios funcionales intermedios, a lo cual hice alusión, digamos, como los fenotipos intermedios o dominios funcionales, por ejemplo, han visto y han explicado por qué hay cuadros que clásicamente, por ejemplo, se han entendido como esquizofrenia esquizoafectiva, Ujú, ujú. que es una especie de cuadro clínico que está entre la esquizofrenia y la bipolaridad. ¿Ah? Y que se ven, pues, se ven. Entonces hay cuadros más cercanos, hay personas que son más cercanas al que son. Bueno, ¿y qué es lo que se ven? Cuando se estudian estos dominios funcionales, que son varios, que pueden ser muchos, digamos, pero supongo que pueden ser 10 de distintos niveles genéticos, qué sé yo, en fin, psicofisiológicos, lo que fueren, se ve que esos pacientes llamados psicoafectivos, o si uno ve una población de esquizofrénicos y una población de bipolares, resulta que hay un porcentaje de pacientes que, que tienen los mismos dominios funcionales de ambos. Mm. ¿Te fijas? Ajá. Entonces, ahí entendemos por qué en psiquiatría, en salud mental, en los trastornos psiquiátricos, la comorbilidad es la norma. Y no en medicina también existe. O sea, una persona que se enferma de diabetes, lo más probable que también va a tener una probabilidad mayor de ser va a ser hipertenso. De hecho, de ahí sale por ejemplo, em, el llamado síndrome metabólico. Se empezaron a descubrir, se han empezado a descubrir asociaciones de cuadros sindromáticas que responden, además es súper interesante porque, por ejemplo, la depresión también se asocia estadísticamente a la diabetes y a la hipertensión. Ujú. ¿Ah? Entonces, entonces la ciencia trata de buscar teorías etiopatogénicas comunes, como por ejemplo lo mismo que estudias tú, el tema del estrés, son Ujú. patologías dependientes del estrés. ¿Te Juan fijas? Pablo, Entonces ahí es verdad, totalmente cierto. sí, y en ese sentido, en mi opinión, cuando nos salimos de la vereda del diagnóstico, inevitablemente entramos a la arena de las trayectorias del desarrollo, que es un poco lo que tú mencionaste también muy claramente. Y en ese contexto, al menos en la disciplina de la psicopatología del desarrollo, como se entiende hoy en día, un aspecto esencial que se ha marcado como un elemento, insisto, central en el desarrollo de psicopatología es el tema de la adaptación o la desadaptación. ¿Qué opinión tienes tú en el fondo respecto de la sintomatología depresiva
y su valor adaptativo y o desadaptativo, ¿no es cierto?, para la vida del paciente, un poco conectándolo ahí con lo clínico que tú Sí. también decías en el fondo Bueno, que... bueno, mira, la verdad es que este es un tema súper antiguo y es un tema clásico de la explicación evolucionaria de la depresión. Es que es complicado, porque ¿qué es lo que es? Mira, por ponerlo en términos simples, y esto es, bueno, una diarrea puede ser muy adaptativa. O sea, comemos eh, algo que nos cae mal, una intoxicación alimentaria que se llama, o sea, vamos a un restaurante y están medias pasadas las ostras, no sé qué cosa, y llegamos a la casa y hay una enorme diarrea, que se yo, y vómitos, en fin, etc. ¿Qué es lo que hacemos? Se entiende inmediatamente. Con eso, simplemente el organismo, muy adaptativamente, en algo que ha aprendido a lo largo de la evolución, ¿ah? No solo la evolución, sino que tenemos inscrito en nuestro programa genético, vomitamos y se produce una diarrea. Con eso eliminamos las toxinas. Pero si por alguna razón esta diarrea se prolonga, se transforma en una diarrea crónica, ¿te fijas? Por alguna razón, la verdad es que esta diarrea empieza ya a no ser adaptativa, sino que empieza a producir deshidratación y otras cosas. Bueno, lo mismo pasa con el dolor. Resulta que el dolor tiene una función adaptativa súper importante. El dolor físico me refiero, en primer lugar. Sin embargo, yo creo que el dolor moral también. El dolor físico. ¿Ah? El dolor físico, nos caemos y nos fracturamos un brazo. Resulta que inmediatamente el organismo reacciona también por programas genéticos, evolutivos, digamos, con la inmovilidad. ¿Y qué es lo que hace el tratamiento médico? Te pone una férula, te enyesa, precisamente ¿para qué? Para darte, no solo para quitar el dolor, sino para darte tiempo al hueso, para que consolide, para que hay un proceso de formación de hueso nuevo. Bueno, eso es muy adaptativo. Pero si el dolor es crónico, como los dolores, estos dolores de bursita y cuestiones así, ya no responde a ninguna adaptación, sino que es meramente un trastorno, es una expresión de otro trastorno. A mí me pasó que yo tuve un hombro doloroso, después de hacer un problema, etcétera, etcétera. Me hice miles de tratamientos, pero al final no se me pasaba con nada, hasta que se me ocurrió a mí, después de estudiar temas de neurociencia, de que a lo mejor este era un problema de una memoria del dolor y que ya no tenía inflamación ni nada en el hombro. Me había hecho todos los tratamientos. Entonces empecé a desafiar el dolor, hacer así, 15 minutos. Después, hasta que se me quitara el dolor. Se me quitaba el dolor, bajaba. Después, otros 15 minutos. Bueno, en 15 días se me quitó un dolor crónico era un tema que no tenía que ver con la zona, tenía que ver con el cerebro. Bueno, ¿te fijas? Lo mismo pasa con la depresión. Darwin ya dijo aquello. Mira, en términos evolucionarios se plantea que la depresión podría ser, especialmente eso se puede entender muy bien en todas las depresiones que Blatt llamó depresiones introyectivas. O sea, las personas que frente a un fracaso se deprimen. Ahí la depresión, o sea, son personas ambiciosas, perfeccionistas, que quieren un logro importante en la vida, y ese logro importante en la vida es fundamental para el equilibrio psicológico, o sea, es un deseo central. ¿Te fijas? Un deseo central: yo quiero ser gerente, quiero ser esto, quiero ser esto, quiero ser presidente. En los presidentes los vemos mucho, o sea, hay mucha gente que quiere ser presidente ahora, bueno, quieren llegar a un cargo, pero resulta que intentan, no pueden, al final se deprimen. En buena hora se deprimieron, porque ahí pueden renunciar a ese deseo. Te fijas, se adaptan, porque si siguieran peleando, terminarían muy mal. Es como la persona, para usar una metáfora de otro terreno, si yo veo que tengo un emprendimiento, una industria, qué sé yo, y la verdad es que me está yendo mal, me dice el señor, declare la quiebra, porque por lo menos así va a poder salvar su casa y un cierto patrimonio. En cambio, si no, usted va a perderlo todo. Y eso entonces se entiende así, te fijáis, los perros y los animales se dejan de pelear cuando hay mucha agresión, cuando ven que el otro no lo pueden ganar, y abandonan la pelea, se deprimen, uno podría pensar. Esa es la idea, sí.
Entonces, el tema es distinguir cuándo una pérdida es adaptativa y cuándo no es adaptativa. Conocemos clínicamente muchas depresiones que pueden ser o graves, sin embargo, son oportunidades de crecimiento de las personas, que las personas pueden reestructurar la jerarquía de valores y aquello por lo cual van a pelear en la vida. Y ahí, entonces, esa depresión se puede resignificar como una depresión adaptativa. ¿Se fija? Hay otras depresiones que no son adaptativas, sino que son expresión de un mal funcionamiento nomás del cerebro. Y ahí, generalmente son ya varios episodios y ahí ya como que ¿cómo se llama? Se desconectan de la realidad externa. De acuerdo, Juan Pablo. Bueno, te reitero el agradecimiento por tu presentación. La verdad que estuvo muy entretenida, completa. Quedan ganas, obviamente, de escuchar más cosas, pero bueno, el tiempo siempre es acotado. En el chat te dedican muchas felicitaciones también por la pasión con que presentaste y por todo tu aporte de hoy día. La verdad que, insisto, estuvo muy claro, muy entretenido. Me dejó pensando en varios temas. Así que te dejamos para que descanse un ratito antes del paciente. Muy bien. Y vamos a estar en contacto, Ya. espero pronto. Bien, Bueno, les reitero las gracias. A mí es muy importante porque estas cosas me permiten, ustedes saben, cuando uno hace un esfuerzo por clarificar lo que piensa y por tratar de que el otro le entienda, uno entiende mejor sus propias ideas. Así que yo gano mucho también con esto, así que les agradezco y será hasta, no sé, hasta la próxima. hasta la próxima. Chao, aunque yo creo que mi sabiduría ya se está acabando ya. Chao. Gracias a todas y todos, que estén muy bien, ¿eh? Gracias, Chao. Javi. La Jackie estará por ahí. Gracias, Jackie. Nos vemos.